Mandan, ordenan, dirigen, arman, conducen, inspiran, marcan el camino para allá o para el otro lado. Son políticos, deportistas, empresarios, gente común, personas excepcionales, jóvenes, maduros, viejos, mujeres, varones, o como se les cante autopercibirse. No son necesariamente buenos ni básicamente malos. Son jefas y jefes que influyen en los otros, desarticulados en pedacitos de un país hecho pelota. Son líderes, líderes en el barro. Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda, ella es del Partido Obrero, docente, dirigente docente de la provincia de Buenos Aires, particularmente del gremio SUTEBA en La Matanza. Empezó su militancia estudiantil, tengo entendido, ahora me lo va a confirmar o desmentir, a los 13 años, hija de maestra y de tornero, familia militante. Y acá estamos con Romina para hablar de su función de jefa política, líder, conductora. ¿Cómo estás, Romina? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estrenando Líderes en el Barro. Bueno, un honor. Gracias. Y estrenando por izquierda. Decía bien yo, a los 13 años empezaste tu militancia estudiantil, primer año. Sí, cuando entré a primer año en la secundaria, en el año 85, hace un montón. Ya en democracia. En el Echeverría de Hurlingham. Claro, a mí me tocó la democracia postdictadura en los primeros años, o sea que me tocó la época de efervescencia de las juventudes políticas y a la vez... Las federaciones de estudiantes secundarios. Totalmente. Formamos la Federación de Estudiantes Secundarios de Morón, compartí con algunos que hoy son dirigentes de otras fuerzas. Muchos nos reencontramos transitando los pasillos aquí del Congreso, con experiencias políticas muy distintas, por supuesto. Yo siempre en el mismo partido y siempre defendiendo los mismos planteos. Y en ese sentido me parece, bueno, vivimos esa época donde formamos los centros de estudiantes y demás. Bueno, después me tocó vivir siendo militante en un cuadro muy difícil bajo el menemismo, como, bueno, muchos de los partidos de izquierda retrocedieron, se fracturaron y demás. Pero bueno, toda esa época para el Partido Obrero fue muy importante y para los que nos mantuvimos militando fue muy importante, bueno, sostener un programa político de independencia de los trabajadores y también de la experiencia con el peronismo. Mira, cuando el 1 de marzo aquí en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, yo veía esa imagen de Menem, Kicillof y Arcioni, ¿no?, sentados en la primera fila, que encima los tenía de frente. Bueno, me daba cuenta lo que ha significado las distintas variantes del peronismo que se han presentado ante la población como salidas a diversas situaciones de crisis y no lo han sido, ¿no? Sí, pero volvamos a los orígenes donde estuvimos enfrentados nosotros, yo no lo sabía. Yo militaba en aquella época en el Partido Comunista, en el Regional Oeste, o sea que yo era de la parte más estalinista de la izquierda. O sea que debemos haber hasta compartido algún evento. Bueno, yo soy un poquito más grande que vos, un poquito, digamos, nada más. Bueno, y ahí sí, había gente que yo estaba, Martín Sabatella, por supuesto, compartí la comisión directiva de la Federación Secundaria con Martín. Con muchas luces por aquel momento. Hubo una experiencia muy grande de intento de unificación de la izquierda, que fue Izquierda Unida, que el Partido Obrero no estaba adentro, estaba así el MAS de Luis Zamora. Pero vos ahí empezás desde muy chiquita a ejercer liderazgo, a ejercer una visibilidad distinta a la del resto, gente que te elige. Sí, mira. ¿Por qué? Creo que por un lado tengo una característica que soy muy disciplinada. Si es que uno fuera el mismo que entonces. Bueno, no, pero tengo la misma, en este punto tengo la misma característica, que soy una persona muy disciplinada, de llevar adelante las cosas y las tareas y las responsabilidades. Eso de alguna manera, desde los 13 años en adelante, ha marcado una suerte de diferenciación con otros compañeros. Bueno, porque en la medida en que uno lleva adelante lo que se compromete a hacer y demás con compromiso, eso permitió una continuidad. Pero después yo formo parte de un partido y luego en la agrupación docente, luego en el sindicato, que tenemos una construcción colectiva. Yo soy una militante. A veces me toca tener, digamos, sobre
sobre mí una cantidad de responsabilidades, un rol visible, pero siempre dentro de una construcción que es colectiva. Y en este punto los lugares que me ha tocado ocupar son de una responsabilidad de ese planteo colectivo y de ese mandato. Y yo por eso hago todo. Déjame que me quede un cachitito en el pasado. ¿Qué es para una chica de 13 años ser trotskista? Bueno, Porque era en aquel momento, cuando yo empecé a militar, veníamos de dos situaciones. Por un lado, éramos muchos hijos de militantes, muchos de los cuales luego dejaron de militar. Yo soy de las pocas que me mantuve de mi generación militando, porque después se dio otro aluvión ya al final de los 90 de militantes, hijos de militantes. Pero en ese momento... Y 2001 después ya la eclosión de militancia de todo tipo. Pero cuando yo empezamos una cantidad de hijos a militar y muchos fueron quedando en el camino, eligieron otros caminos. Digamos, y empezó siendo una delimitación, porque yo en el centro de estudiantes y en la escuela compartía con gente del Partido Comunista, con gente del MAS, con gente del peronismo, con gente del radicalismo, que había mucho morón, también incluso que militaban en la FES. Entonces, en ese sentido... empezó también como una delimitación, quiénes somos nosotros y por qué somos diferentes al resto, ¿no? Y entonces, bueno, empezar a delimitar un programa, independencia política, por qué el camino de la Unión Soviética en ese momento y de lo que nosotros definimos, la burocracia en los países. No, nosotros vivimos en otro mundo. Socialistas, claro. Me acuerdo, polémicas enormes. Bueno, nacimos en otro mundo. Lógico. Entonces, imagínate, desde esas polémicas con muchos compañeros de otras organizaciones sobre la perestroika, sobre si ese era un proceso de defensa de las conquistas del Estado obrero o era un proceso de abrir la puerta a la restauración capitalista, Gorbachov. Bueno, todo ese proceso de lo que para los trotskistas significa denunciar por un lado el capitalismo y por el otro lado la expropiación. Putin en la KGB y mira dónde terminó. Mira dónde está. Entonces, todo eso yo lo viví como militante. Yo me doy cuenta que yo soy profe de historia. ¿Te imaginás que a mí muchas cosas... Vos sos profe de historia de secundaria. De secundaria. Muchas cosas las viví, además de entenderlas o de estudiarlas. ¿Y te interesa la historia? Aparte la historia. como especialista y profe de historia. Ahora, tu casa era un ambiente politizado, era un ambiente de debate político, se hacían reuniones, había grandes, digamos, juntándose en tu casa y hablando de política, había libros, sí, mirá, en la mesa familiar se discutía y se planteaban los temas. Mi casa era muy particular, digamos, tengo una casa hasta el 82 y otra casa después. Mis padres, nosotros nos fuimos a vivir en el 76 a Córdoba, mis padres eran muy jóvenes. Porque tu papá había tenido problemas con la AAA y había amenazas. Tenido problemas con la AAA, había estado amenazado en Santini, que era una fábrica metalúrgica de San Martín. Mi vieja era docente, había participado también en lo que fue la formación de las uniones de educadores. Ya trabajaba en General Sarmiento, primero en La Matanza, después en General Sarmiento, pero ellos en el 76, el partido, lo que era el antecesor del Partido Obrero, les plantean ir a Córdoba, hacerse cargo de la regional bajo la dictadura, en la clandestinidad, obviamente, había que proteger a otros compañeros, así que ellos fueron para allá, yo fui con ellos, o sea que yo viví toda la dictadura en Córdoba, hasta el 82, hasta mediados del 82. O sea que yo crecí, yo tenía 4 años cuando fuimos a Córdoba. Mi vida consciente empezó con la vida en la clandestinidad. Entonces yo tenía conciencia de que cómo se pasaban periódicos envueltos en cajas de postre o disfrazados de regalos. Sabía por qué no se podía llevar gente a mi casa, por qué yo no podía llevar amigos de casualidad. Sabía que lo que hacían no se podía contar. Un concepto de reuniones de militancia, mis viejos en mi casa, que nunca me voy a olvidar, era la idea de una mariposa. Discutían que había que sacar una mariposa. Y yo no entendía, ¿no? Digo, mamá, ¿qué es una mariposa? Hasta que entendí que la mariposa era un volante chiquito que se tiraba al aire porque no se repartía en mano, porque no se podía. Bueno, ese tipo de cosas, de conceptos, fueron parte de mi crecimiento. Sí, en una cancha, en una esquina, sin comprender del todo. No había todavía. No había. Sin comprender del todo en qué consistía exactamente la actividad, pero yo sabía que nosotros éramos distintos, que lo que
digamos, por lo que ellos peleaban no se podía contar abiertamente, que había, bueno, y también el terror de la época, ¿no? Hasta el 82, o sea que fui mamando todo eso bajo la dictadura. En el 82 a mi viejo lo secuestraron en Córdoba, volvimos abruptamente a Buenos Aires, bueno, hubo grandes movilizaciones por la libertad de él, bueno, finalmente salió, y bueno, tiempo después, mis padres se separan y mi papá se fue a vivir a Santa Cruz, a legalizar el partido en la época en que empezó la apertura, se fue a legalizarlo a Santa Cruz. Entonces, bueno, ahí cambió un poco la familia. Y 83. 83. Kirchner llega 87 a la intendencia. Claro, un poquitito bastante después. Entonces, bueno, mi viejo funda el Partido Obrero Santa Cruz. Y mi madre sigue militando aquí en Buenos Aires. Qué buenos dolores de cabeza le trajo a Kirchner, Totalmente. intendente y gobernador, ¿no? Con los docentes, sobre todo. Totalmente. Él siguen siendo un dolor de cabeza los docentes, porque es el sector al que no han logrado Déjame que me doblegar. detenga en algo y no me prejuzgues como un lacaniano berreta. Vos dijiste recién, producto de la clandestinidad y ese cierto, de algún modo, aislamiento intelectual que por lo menos provocaba, nosotros éramos distintos, dijiste. ¿El militante es distinto al resto? Bueno, mira, yo entendía en esa época, como niña, que hacía cosas diferentes al común, digamos, durante mucho tiempo pensaba en que éramos distintos de un modo negativo, en que éramos distintos porque no éramos normales. Bueno, con los años, con la comprensión de que eso que yo entendía lo normal, en realidad muchas veces encubría situaciones completamente inaceptables, injustas, infelices, etcétera. Bueno, me di cuenta di vuelta esa percepción de la juventud. Pero bueno, el militante profesional en el sentido de que dedica su vida a esto, no que vive de esto. Nosotros no vivimos nuestra militancia, nosotros aportamos para sostener a nuestra organización, que es al revés. Digamos, ¿Ninguno cobra en la estructura? algún compañero, pero que es muy necesario que esté todo el tiempo dedicado a eso, pero son los menos. Justamente en un partido como el nuestro, y ha sido motivo de polémica incluso reciente, vos sabés que hubo una ruptura en el Partido Obrero, ha sido justamente la defensa de que, bueno, una organización debe ser sostenida lo más ampliamente posible por sus militantes y hay que reducir al máximo cualquier situación de esas características. Pero un militar, alguien que decide militar, organiza su vida en función de de esas ideas que defiende, A ver, distintos ¿no? somos todos. Bueno, pero la bueno, distinción es esta. hay grupos. El tema es que el distinto se perciba como un grupo distinto. Eso se parece un poco a cierto aislamiento. No, pero yo me refería a distinto en relación al común de la gente. Que me voy anticipando jodidamente el sectarismo. No. Yo tengo aparte una visión completamente diferente a eso y incluso la gente que comparte conmigo, yo, digamos, intervengo en frentes que son muy amplios y permanentemente convivo con muchísima gente de otras extracciones y por lo tanto no tengo para nada una visión sectaria y no creo que nadie la tenga. La de mí. militancia gremial enseña un poco de eso, enseña a supuesto. salirse de la cáscara, digamos. Por supuesto, porque vos, digamos, desde el punto de vista político, desenvolvés planteos, digamos, enfrentando al Estado, a los gobiernos y demás, que después vos los tenés que bajar también a la realidad, a cómo lo percibe el otro, cómo podés desenvolver, digamos, un intercambio para poder arribar a conclusiones comunes, cómo partís efectivamente también de la percepción. Sí, charlar y convencer de uno a uno y de a muchos a gente que o no piensa como uno o no tiene la formación política o educativa o intelectual de uno, gente distinta. Por supuesto. Y o sea, los distintos son los otros. Pero el problema de lo distinto es que, de alguna manera, digamos, los que organizamos nuestra vida en función de defender ideas y de una salida colectiva, de luchar contra, digamos, todas las formas de injusticia y demás, bueno, también de alguna manera estructurás la vida en función de esa salida colectiva y muchas veces, bueno, obviamente se dejan de lado cuestiones personales, se estructura una vida un poquito diferente a, bueno, otras personas que organizan la vida en función de
digamos, de sus intereses particulares, ¿no? Ahora, vos me decís, recién acaba de haber una ruptura en el Partido Obrero. Es un clásico. Rupturas y rupturas y rupturas y rupturas. Hay más rupturas que continuidades en la izquierda argentina. ¿Cómo es conducir espacios en esa realidad, donde el discurso y la idea es de mucha amplitud, de mucho colectivismo, de mucha horizontalidad, y después eso choca con verticalidades que se rompen? Bueno, mira, yo creo que justamente ahí hay una particularidad, una construcción como la del Partido Obrero, que vos sabés que tiene un origen, digamos, que es independiente de otras corrientes de la izquierda en Argentina. Digamos, ha tenido, y tiene ya más de 60 años, y tiene una construcción de tipo colectiva bastante importante. Justamente chocó con la idea de un sector de imponer lo suyo a cualquier costo, incluso de alguno de los fundadores. Y por eso creo que en este punto la ruptura del Partido Obrero es una novedad en la izquierda, porque es la superación de las improntas de fundación o de las improntas personalistas y una apuesta muy profunda a la construcción colectiva. Acá somos todos, defendemos un programa y vamos hacia adelante. Y el personalismo, ha sido muy fuerte el personalismo en la izquierda, o sea, casi que se llegó a confundir con la idea, a la persona. Sí, pero vos fíjate que no tanto en las tradiciones leninismo, trotskistas. stalinismo, trotskismo. Pero eso representa una corriente política, no es personalismo. Cuando vos hablas del trotskismo, hablás del planteo de Trotsky en relación a la etapa que le tocó vivir, a sus planteos programáticos, a la fundación de la Cuarta Internacional. Cuando vos hablas de Lenin, hablás también de cómo el bolchevismo se desenvolvió como un programa completamente ligado a la época y a recolectar la tradición marxista y llevarla a la práctica y llevar adelante una revolución. Lenin era, si hay alguien antipersonalista, era Lenin, y Trotsky también. Justamente rechazaban el culto a la personalidad, rechazaban cualquier forma de privilegio, y esa idea de la denominación de una corriente política, bueno, es a posteriori y tiene que ver con identificar un bagaje de ideas que en todos los casos habla de la construcción. Y el que los trasciende en la vida y en la conducción es Stalin, ¿no? Que sí, era personalista. Era un poquito personalista, un poquito criminal en algunos casos también. Bueno, ¿no? una burocracia. Bueno, y un poco heroico también, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética puso. Sí, pero el heroísmo no lo puso Stalin. El heroísmo lo puso 27 millones de muertos. A tal punto que culturalmente en Rusia yo tuve la suerte de ir para la inauguración del Mundial la última vez, y le siguen llamando la Gran Guerra Patria, todos. ¿Cuáles son tus modelos de líder, si es que lo tenés? Ya que hablamos de personas, tratar de identificar en personas, a ver, Romina del Pla, ¿en quién piensa? ¿En quién se identifica? La verdad que yo hombres, mujeres, autopercibidos, lo que sea. Liderazgo, la verdad que no. No tenés afiches al respaldo de la cama, digamos. No tengo afiches al respaldo de la cama, salvo, por ejemplo, sí tengo un póster de una mujer justamente en Rusia llamando a luchar para defender la revolución. Entonces, bueno, tengo más la idea de aquella iconografía soviética del principio tan espectacular, sí, digamos. Tal cual. Y por supuesto, me identifico con esos dirigentes enormes que acabas de mencionar, pero me parece que en ese sentido, digamos, más que líderes genéricos, me parece que la clase obrera a nivel mundial ha dado tantos referentes colectivos que son enormes y que, bueno, que en distintas épocas se han transformado por ahí en referentes, pero que creo que ese es el tema central para mí. ¿No tenés, así para decir? Estrictamente no. Una trotskista sin afiche de Trotsky. No, por supuesto que me identifico, pero no tatuado tampoco lo tenés. No tengo tatuaje, la verdad que no me gusta eso. Tengo grandes polémicas con una gran amiga sobre el tema de los tatuajes. Que está toda tatuada hasta los dientes. Está toda tatuada, sí.
Es una pelea en la discusión cotidiana de los distintos ámbitos donde vos militás, porque vos militás partidariamente, militás sindicalmente y militás en los movimientos de la mujer, de la mujer y de género y por el aborto, que son tres ámbitos todos humanos, pero todos distintos, ya que hablábamos de los distintos. Yo sí creo que la izquierda, las izquierdas, los movimientos populares o como sea, han tenido grandísimos problemas con el personalismo, con el sectarismo y con el autoritarismo. Tal vez por el encierro, tal vez por haberse originado en momentos de guerras y de situaciones incluso novedosas. Pero yo sí creo, incluso lo he vivido, veo la historia y creo que son grandísimos problemas porque grandes ideas han perdido prestigio por grandes desviaciones personalistas, sectarias y autoritarias, me parece, ¿no? Mira, yo creo que has dado en la clave con las graves desviaciones, pero yo creo que las graves desviaciones no tienen tanto que ver con los personalismos, sino tienen que ver con el sometimiento de la izquierda en general a las distintas variantes de los gobiernos capitalistas. Yo creo que el gran problema de la izquierda a nivel mundial tiene que ver con estas corrientes del estalinismo, de lo que ha sido el Partido Comunista y otras variantes, e incluso de todos los regímenes de centroizquierda que se han ido desenvolviendo y que tienen su origen también en el estrangulamiento de la revolución. Tienen su origen, obviamente, en no extender después de la Segunda Guerra Mundial el socialismo a otros países donde se podría haber desenvuelto. Tiene que ver con la idea de la coexistencia con el capitalismo. Y vos fijate cómo en Argentina, nuestro país tiene una particularidad, que es que ha habido distintos sectores de la izquierda que se han desenvuelto, pero los que nos mantenemos y hemos crecido y hoy tenemos una presencia muy importante, incluso parlamentaria, somos los partidos de origen trotskista, mientras el resto de la izquierda se ha disuelto detrás del peronismo y sus variantes. No existe la centroizquierda y por lo tanto cualquier idea de independencia de clase de los trabajadores se ha entregado. Nosotros defendemos ese concepto. Por momentos puede parecer algo anacrónico, pero no lo es. Frente a un cuadro de crisis, vos fíjate cómo nos mantenemos y somos, ¿qué es un partido trotskista que se reivindica la Guardia Internacional? Bueno, es la defensa de un programa que es la continuidad histórica, con independencia de las para personas las nuevas que generaciones. No quiero ser totalmente honesto, así sí, como perfecto. sale. Trotskismo y Cuarta Internacional, ¿no es chino? Bueno, para muchos puede serlo, pero justamente nos encargamos. Vos fíjate que en Argentina, hasta en términos despectivos, es popular el término trosco, cosa que yo creo que vas a cualquier país del mundo, creo que la gente te mira y dice, no sé, ¿usted de qué habla? Yo escribí una novela que se llama Locos de Amor, Odio y Fracaso, donde hay un gran personaje ahí que es la trosca. Bueno, salvo alguna situación muy particular, mucha gente en otros países no sabe lo que habla. En Argentina sabe perfectamente lo que habla. Es de esos partidos que están siempre cuando hay una lucha obrera, es de esos partidos que están siempre cuando hay una lucha que incomoda a otros. Los que están a sol y a sombra, no importa a quién se tengan que enfrentar. Y me parece que en ese punto, bueno, vamos popularizando una idea. Es esa gente también, o mucha de ella, que te cuestiona el corte de calle y que los movimientos sociales, porque lo que tiene el Partido Obrero es una estructura partidaria y una influencia importante en un movimiento social movimiento piquetero. Bastante picante en cuanto a capacidad de movilización, que es el movimiento piquetero, el Polo Obrero. ¿Cuánto escucharon de la sociedad para, chicos, abramos 2 carriles, no vayamos a la confrontación si no hay que ir? ¿Qué estrategias de negociación con el otro que está en otra circunstancia cuando uno está protestando, con la policía que está ahí ordenando el tránsito? O sea, ¿cómo se ejerce y se piensa y se maneja esa situación concreta que termina siendo cortaron la calle, qué sé yo, dejen que la gente vaya a trabajar? Pero hubo cambios, o sea, como que la realidad o el entorno de algún modo modificó hasta cierto punto algunas prácticas. Mirá, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cuál es el origen de este movimiento piquetero. Y vos sabés que el movimiento piquetero se origina con las gravísimas consecuencias de las privatizaciones de los 90, con el crecimiento de la desocupación.
y que de pronto algo que era, bueno, una herramienta. Zonas obreras del sur del país, del norte del país, y Cutralcó, gran anclaje Tartagal, después en el Gran Buenos Aires. Y después se trasladó a Gran Buenos Aires. Empezando por La Matanza. La Matanza, lógicamente. Entonces, este origen del movimiento piquetero está ligado directamente a situaciones enormemente extremas. Entonces, si uno traspola la actualidad, bueno, puede sonar medio chocante, pero el surgimiento del movimiento piquetero, yo que he participado en los grandes cortes en La Matanza, he dormido en la ruta muchos días, digamos, he vivido cuando esos cortes de 20 y pico de días, de 30 días, eran aplaudidos por el conjunto de la población porque no había otra, y no había otra. Y efectivamente el desarrollo... Nos quedábamos sin nada. No había otra. El desarrollo de esos movimientos que han ido mutando y que han dado lugar a organizaciones muy ligadas al Estado y de contención social y otras que hemos mantenido la independencia. El caso del Polo Obrero, digamos, contrasta con el triunvirato cayetano, digamos, de las organizaciones que incluso han hecho enormes pactos de contención bajo el macrismo. Y que hoy también juegan un rol en ese sentido. El Polo Obrero, digamos, ha ido evolucionando al vaivén de cómo ha ido también mutando la situación de los trabajadores y los trabajadores desocupados. Nosotros funcionamos en base a asambleas, nunca nos caracterizamos por ser un movimiento que tomaba resoluciones o que toma resoluciones caprichosas, sino que tienen que ver con las necesidades, lo que en los barrios se está viviendo, el cuadro de reclamos a los distintos gobiernos sobre la situación de el empleo, el trabajo genuino, el problema del sustento con subsidio, el tema del abastecimiento de los comedores. Entonces, esa situación va evolucionando. Entonces, también cada vez que se vota un plan de lucha, tiene que ver con un cuadro concreto que se está viviendo, no con una situación concreta. No con el vaivén también de qué pasa con el gobierno de turno. Déjame que te aporte o que meta el bocadillo de cómo lo veo yo. O sea, yo creo que los movimientos sociales fueron, entre comillas, para ser sintético, una solución en su momento, porque quedaba muchísima gente afuera del sistema, muchísima gente afuera de la producción, quedaba dispersa, quedaba sin representación, quedaba sin defensa, y se predisponía también a una violencia desarticulada producto de la desesperación, una cosa más anárquica que otra cosa. Me parece que eso es una solución. En el paso del tiempo, lo he hablado con muchos dirigentes de movimientos sociales, y advirtiendo una cosa, que los microclimas ensimisman, ¿no? O sea, yo creo que todo grupo humano adquiere de alguna manera una lógica propia, donde estar en contacto y viendo la realidad global es un ejercicio muy difícil, porque se confunde, uno no vive la realidad de todos, uno vive la realidad, la realidad de uno. Y yo se lo planteaba, qué sé yo, a Daniel Menéndez, se lo planteé al Chino Navarro, se lo planteé a Juan Grabois, el tema de haber sido solución en algún momento y el riesgo de convertirse en parte del problema, en nueva estructura, en nueva burocracia, en nueva guiso en sí mismo, cocinándose y confundiendo la idea con las necesidades de esa organización. Sí, entiendo tu ángulo. Mirá, justamente el Polo Obrero, al mantenerse con independencia de los gobiernos y al hacer muy fuerte el eje en el trabajo genuino como un tema de fondo y viendo incluso la propia rotación dentro de las asambleas en función de compañeros que, bueno, en algún momento consiguieron trabajo, entonces por ahí siguen participando pero desde otro ángulo, porque nosotros siempre incentivamos eso y no la autoconstrucción. O sea, nosotros nos hemos distinguido a la idea de movimientos que todo se van convirtiendo en, bueno, la cooperativa que hace tal cosa y que a la vez hace tal otra. Como un fin en sí mismo. Claro, entonces nosotros... Como una empresa. A eso siempre, digamos, lo rechazamos en función de que nosotros lo que entendemos es que para los trabajadores lo que tiene que haber es trabajo genuino y que en ese punto el conjunto, digamos, el reclamo del movimiento piquetero es un reclamo transitorio, en tanto
necesitamos la lucha por el trabajo genuino, contra el trabajo en negro, cada vez va entroncando con la defensa de las jubilaciones, va entroncando con la situación del hambre, pero justamente el planteo es darle una solución de fondo al cuadro de la clase obrera y no simplemente aguantar un poquito más. Y por eso siempre hemos entendido que el movimiento de los desocupados está ligado y es parte del movimiento de conjunto del movimiento obrero. Nosotros reclamamos que los sindicatos tienen que hacerse cargo de los trabajadores desocupados de sus gremios. Siempre hemos cuestionado la aunque burocracia. sea como ex. Hemos cuestionado la burocracia sindical que se sacó de encima a los desocupados y dijo, yo acá no me meto. ¿Se entiende? Ahora, con el correr de los años, muchos están intentando, diría, estatizar o incorporar algunos de esos movimientos a su propio proceso, pero porque se ha impuesto como realidad. Pero justamente... ¿Estatizar los sindicatos son parte del Estado? Bueno, los sindicatos, sus direcciones, y lo que nosotros definimos la burocracia sindical, y la ley de asociaciones sindicales que está vigente, forma parte de incorporar a los sindicatos a una estructura estatal, desde el control hasta el problema de las obras sociales, los recursos, y vos fíjate cómo gran parte de la burocracia sindical vive y depende de sus relaciones con los gobiernos y con el Estado. Nosotros estamos en contra de esta ley de asociaciones sindicales, entendemos que los sindicatos deben ser completamente independientes del Estado, que el Estado no tiene nada que hacer metiendo la mano en los gremios, ni en regular quién es el que tiene que estar al frente, ni nada de todo eso, que justamente los sindicatos han surgido como organizaciones genuinas de los trabajadores. Y déjame que complete con esto. Entonces, la lucha común de trabajadores ocupados y desocupados es lo que nosotros defendemos del Polo Obrero, y por eso el Polo es una organización muy viva que incluso va atendiendo a problemas nuevos que van surgiendo. Por ejemplo, hemos fundado la Juventud del Polo Obrero. ¿Por qué? Bueno, porque mucha de esa juventud que está en las barriadas, que sufre desde el minuto cero el problema de la falta de perspectiva, de la falta de acceso real al estudio y poder sostenerlo, de la dificultad de acceso al trabajo genuino, a la vivienda, bueno, al conjunto de los planteos. Lo que ahora se llama el NINI. Ni trabaja ni estudia. Una organización incluso propia dentro del Polo, que por supuesto tiene una relación con nuestra organización juvenil, la Unión de Juventudes por el Socialismo, pero que a la vez tiene su especificidad porque es una organización de masas, ¿se entiende? A diferencia del partido, que es una selección. Tu contrapunto gremial es Baradel, en la provincia de Buenos Aires, en el SUTEBA, en el gremio docente. Definí el liderazgo de Baradel desde tus palabras, sintético. Mira, Roberto Baradel forma parte de una corriente, de una lista que es la que ha dirigido durante mucho tiempo el sindicalismo docente en la provincia de Buenos Aires, pero que no era homogéneo, que es el sector más ligado al peronismo, la lista celeste. Tiene sus antecesores mucho antes que él, en realidad él hereda de alguna manera Mari Sánchez, Hugo Yasky, otros que son los que fundaron esos sindicatos. Entonces, ellos mantienen una situación, digamos, un planteamiento, que es cómo mejorar, digamos, o cómo hacer algunos planteos de cambios muy parciales desde el punto de vista de de la educación en el orden existente. Y vos fíjate que eso lo lleva a integrarse a los gobiernos. Y esto es brutal, porque nuevamente ahora estamos viviendo cómo se integran al Estado, cómo pasan a ser funcionarios. Y nosotros, desde la multicolor, yo pertenezco a la agrupación Tribuna Docente, que hemos sido desde tiempo inmemorial oposición, hemos compartido mucho, pero también somos dos líneas distintas dentro de SUTEBA, dentro de CETERE, dentro del sindicato de base en las distintas provincias. Y ahora hemos conformado la multicolor, tenemos otra concepción, que es la idea de la independencia de los sindicatos en relación a los gobiernos. Y la independencia no se nos escapa, que pueden tener simpatía con el gobierno, con tal o cual gobierno. ¿Pero es popular Baradel? Yo no creo que sea popular, creo que justamente una parte importante de la dirección que tienen el gremio tiene que ver con cómo se gestiona ese sindicato. Obviamente, ¿sabés quién lo hizo popular? Vidal lo hizo popular. ¿Por qué? Porque al elegirlo como un elemento de ataque,
enalteció su figura cuando tenía un nivel, bueno, de cuestionamiento interno en el sindicato. Así como los Kirchner inventaron a Macri, por ejemplo. Bueno, de alguna manera sí, el kirchnerismo le abrió la puerta al macrismo, lógico. Entonces, Romina, creo que eligió mal, liderar, conducir, jefaturear. ¿Tenés algún apodo vos en la militancia? No. ¿Qué te dicen? Romina. Liderar, conducir, ser jefe, depende, o sea, no es una cosa espontánea, es una construcción, ¿verdad? Mira, en mi caso no era buscado, jamás me imaginé. Televisión de los 70, ¿líder se hace o se nace? Mirá, yo creo que también depende mucho de las circunstancias, pero bueno, de alguna manera, por ejemplo, si vos me preguntás, jamás se me hubiera ocurrido ser diputada, jamás se me hubiera ocurrido. Pero bueno, en un momento determinado hubo que decidir, había que poner una compañera mujer en lugar del que le hubiera tenido que estar, que era Néstor Pitrola como candidato, por el tema de los cupos, bueno, y ahí me tocó ocupar este lugar. ¿Y cómo te sentís con eso, entrar por cupo? No, yo en realidad no es que entré por cupo, entré porque había que poner en ese momento una mujer, pero yo tengo mi propio espacio, mi propio liderazgo. Yo no me hubiera corrido de la matanza y de la tarea fundamentalmente de dirigir el sindicato, que es lo que... Eso es lo que te apasiona. Me apasiona muchísimo también la construcción del partido. Digamos, yo construí el partido en La Matanza cuando éramos 10, 12. Y se da una cosa interesante. Desde lo gremial. O sea, no, pero vos mirá esto que te quería decir. En La Matanza algunos que llegan por ahí no saben, pero yo antes era la secretaria general del SUTEBA, como parte de una agrupación, de un frente que integra 7 u 8 agrupaciones. Yo fui 3 veces candidata a intendente del Partido Obrero, para que te des una idea. O sea, nadie deja de saber que yo soy del Partido Obrero, en un distrito peronista por excelencia. Bueno, esto tiene que ver... casi capital nacional del peronismo. Tiene que ver con, bueno, con una construcción, digamos, de organizaciones y una actividad... ¿Y cómo se vive eso? Qué grosa soy soy la trosca de la capital nacional del peronismo. No, porque somos un montón. Dirigimos el Bueno, pero en cuanto a cara conocida, digo, visible. No, pero somos un montón, justamente, llegamos colectivamente. Después... Ahora, liderar es... también armar equipo. Sí, o sea, no es solamente estoy yo y está la masa ahí, levanto el dedo y todos van donde yo quiero. ¿Cómo es, con nombres o sin nombres? ¿Cómo es ese funcionamiento? O sea, ¿cómo funciona tu equipo? ¿Viste que es la mano derecha? Ustedes deben tener mano izquierda, no mano derecha. No, porque nosotros funcionamos, para muchos es difícil entender. Nosotros somos todos militantes, todos iguales. Aquí mismo estamos en mi despacho. En realidad somos un equipo donde todos somos compañeros militares. Bueno, pero a veces se reúnen de a cientos y a veces se reúnen de a 4. Pero en la vida cotidiana, por ejemplo, aquí el trabajo es colectivo. Cada uno tiene sus responsabilidades, pero trabajamos colectivamente. A mí me toca ser la diputada, pero el trabajo es colectivo. Con tenés especialistas de algunos temas en los que te ocupas. En el sindicato somos todos docentes y somos todos compañeros. Yo, de hecho, sigo trabajando en pero el jefe delega, ¿o no? Sí, pero construís con los demás, no es solamente que delegás. Está bien. Trabajás colectivamente y, digamos, en esa tarea cotidiana a la vez... No te quiero encontrar ningún punto oscuro, quiero entender al líder o la líder con la que estoy hablando. Hay cosas que decís, bueno, preparen esto, encárgate vos, porque tampoco vos podés estar en todas partes. Ese tipo de cosas en general también, por eso funcionamos en organismos colectivos, en la comisión directiva en el SUTEBA, luego en las asambleas y plenarios de delegados, donde tomamos resoluciones. Distintos niveles. Y por lo tanto, en el partido, bueno, en los círculos donde funcionamos, plenarios, agrupaciones, dirección... entonces, tomamos resoluciones colectivamente y luego se llevan adelante. Obviamente... En los niveles de experiencia que uno trae, que sobre todo es lo que hace la diferencia, bueno, vos anticipás problemas, vas previendo cómo hay que desarrollar ciertas cosas, ciertas tareas, qué es lo más urgente y qué es lo que puede esperar, pero efectivamente es una tarea colectiva. A diferencia de otros, yo no tengo un equipo de gente que está a mi servicio. ¿Se entiende? O que es mi mano derecha para ejecutar no sé qué.
nosotros somos, digamos, todos iguales, aunque momentáneamente a uno le toque ser una figura. Déjame para ir terminando ya, porque de allá me hacen todo el tiempo así, ¿viste? Son compañeros del PJ. Está muy en boga, muy movedizo y muy creativo y muy en crecimiento el movimiento femenino, feminista, de género, de diversidad, etc. Y se está viendo un despliegue de nuevos liderazgos, o sea, nuevas referencias y una variedad enorme, tenés de todo. ¿Cómo es convivir con eso? ¿Estás viendo, incluso hasta para afiliarlas, digamos, distintas formas de generacionalmente una manera de liderar de acuerdo a determinado sector feminista o lésbico o gay o diverso? O sea, gente que vos dices, y acá se está empezando algo nuevo y que la doctrina solo no sirve para entenderlo. Bueno, mira, nosotros en realidad esa parte la atravesamos hace bastantes años. Nosotras pusimos en pie una organización de mujeres dentro del Partido Obrero, que es el Plenario de Trabajadoras, cuando empezamos a participar en los encuentros de mujeres. De hecho, el Plenario de Trabajadoras cumplió en 2018 20 años. Hicimos un gran congreso nacional y justamente dimos ese paso porque entendíamos que la lucha por las reivindicaciones de la mujer y de las disidencias, que luego también fue una construcción, necesitaba también un ámbito propio, específico, no propio por separado, sino específico para darle la importancia que tenía. Y bueno, empezamos a participar en los encuentros de mujeres, empezamos a desenvolver el programa histórico de la izquierda, del marxismo en relación a la mujer, que bueno, justamente es uno de las corrientes que ha tomado el tema de la mujer, la lucha por la igualdad, contra la doble opresión, por los derechos de la mujer desde el minuto cero, y que incluso, bueno, la gran experiencia de la Revolución Rusa fue muy clara, porque de los primeros que se resolvió fue otorgar. Bueno, y el Día de la Mujer ha surgido de luchas obreras femeninas, digamos. Entonces nosotros ese debate de la necesidad de tener un ámbito específico lo dimos hace mucho. Y por eso pero la explosión de la masividad es ahora. Es ahora, pero digamos, en parte estábamos preparadas para poder interrelacionarnos con este movimiento, entender también sus particularidades, sus novedades, y bueno, y en ese sentido participar en un movimiento que es masivo, pero que a la vez tiene enormes contradicciones, porque quien piensa que el problema es solamente una lucha de género, se va a encontrar con escollos insuperables. Y entonces, ¿cómo combinar el tema de que los reclamos de la mujer, de las disidencias, de las diversidades, entronca inexorablemente con una lucha más general de los trabajadores? Decilo, tenés unas ganas bárbaras de decir lucha de clases. De la lucha de clases, por supuesto. Pero entonces, esto es interesante porque nos da una característica dentro de la intervención en este movimiento. Y también yo creo que para el movimiento es necesario, porque es la advertencia también en un movimiento muy amplio y muy diverso de cuáles son los escollos que nos vamos a encontrar. Vos fíjate que el Día de la Mujer Trabajadora, el 8, hicimos un gran pañuelazo frente a la catedral, y algún medio me decía, bueno, aquí está solo la izquierda. Le digo, mira, está la izquierda y están otras organizaciones, pero es la izquierda la que se atreve a salir a enfrentar a la iglesia, como lo hemos hecho siempre, pero a denunciar que efectivamente si no hay una separación de la iglesia y del Estado, muchos de los reclamos que estamos teniendo van a seguir siendo pisoteados. O sea, es que ahora vamos a una nueva vuelta de discusión del tema del aborto legal, seguro y gratuito, que yo considero un tema crucial de salud pública, básicamente. Y no un tema ni religioso, ni ideológico, ni nada, es la vida de las personas. Y hablando de la vida,
Yo creo que en el debate anterior, y yo creo que en los debates se aprende, y sobre todo una cosa que fue tan borbotónica y en un movimiento que tiene su parte elitista y tiene su parte marginal y tiene su parte organizada y distintas versiones de la organización. Yo lo vi sintetizando como análisis comunicacional, digamos, ¿no? Digo, qué lástima que esto quedó partido en la vida es celeste y la libertad es verde. Y yo digo, bueno, acá hay que encontrar un medio porque libertad sin vida es imposible y vida sin libertad es una vida de mierda, digamos. Entonces, me parece que en ese encuentro, ¿vos crees que se avanza hacia ahí y que esta duplicación de la ley que propone Alberto Fernández, decir no, aborto seguro, legal y gratuito, pero también protección a la madre que decida en malas condiciones económicas avanzar con su embarazo, o sea, que no sea ese el motivo por el cual la lleva a una interrupción? ¿Ves un avance ahí? ¿No ves un avance? Mirá, ¿lo ves solo desde la lucha de clases y lo dice el gobierno, lo dice el gobierno? No, mirá, yo creo que vamos a tener que reflotar mi intervención cuando se presentó el proyecto del derecho al aborto justamente en el 2018, que se le había presentado por 7ª vez y que luego se abrió el tema. Fue la primera vez que me tocó hablar del tema como diputada reciente en ese movimiento. Y justamente en esa intervención que yo tuve, dije que el mismo régimen social, económico y político que impide el derecho al aborto y que obliga a las mujeres a la clandestinidad es el mismo que también impide el derecho a la maternidad. Porque nosotras defendemos el derecho a la maternidad y por eso luchamos por trabajo para las mujeres, por jardines materno-paternales, por el derecho a la vivienda, por la protección a las mujeres en situación de violencia. Nosotros denunciamos al régimen que obliga a muchas mujeres a tener que decidir si quiere o no llevar adelante su embarazo por cuestiones económicas. Nosotros defendemos ese derecho. De ninguna manera entendemos que la protección a la mujer y la asistencia para que pueda llevar adelante su embarazo debe ser entendida como una concesión ni a la iglesia, ni a los que hipócritamente dice que defienden 2 vidas, ni mucho menos. Lo que tenemos que ver es que lo que se presente como esa protección no sea efectivamente un obstáculo para que aquella mujer que decide que no quiere llevar adelante su embarazo pueda hacerlo. O sea, si decide seguir adelante, macanudo, pero si quisiera interrumpirlo tiene que tener el pleno derecho y no la presión de que, pero mirá, acá te estamos garantizando no sé qué cosa. Porque ahí está lo de los famosos 0800 embarazo vulnerable, te convenzo de cómo te vamos a asistir. No, entonces nosotras venimos reclamando la protección del derecho a la maternidad. Todavía no conocemos de qué se trata, ni el famoso proyecto de los 1000 días, ni todavía no entraron. No entraron aún, pero lo que sí tenemos claro es que no tiene que haber ningún tipo de concesiones a la iglesia, no tiene que haber ningún tipo de concesiones a los sectores que quieren poner obstáculos, que son los mismos que hoy obstaculizan la educación sexual, laica y científica, son los mismos que obstaculizan el acceso a la anticoncepción y son los mismos que obstaculizan la aplicación de la interrupción legal del embarazo. Yo veía a los gobernadores que aplaudían a Alberto el 1 de marzo y decían, pero acá están todos los que en su provincia... O muchos de los que votaron en contra. Claro, muchos de los que no solo votaron en contra, sino militaron en contra. Los que en sus provincias impiden que se aplique la ILA, impiden que se aplique la ESI y obligan a las niñas a ser madres. Entonces, efectivamente, nosotras ponemos la advertencia en que no sea que vamos a asistir a un proceso donde se presenta que se aprueba el derecho al aborto legal y se ponen tantos obstáculos para acceder a él que se convierte en la negación de ese derecho, ¿no? Entonces, lo que entendemos mejor protección a la maternidad, ¿sabes qué es? Trabajo genuino, jardines materno-paternales, lugares de protección a la mujer en situación de violencia, acceso a la vivienda. Creo que eso vale muchísimo más que 1000 programas especiales de ayuda. Uh-huh. Última, Romina del Pla, en lo personal, todos también tenemos una
individualidad y sanas aspiraciones y sanas ambiciones, digamos, de lo que es nuestra vida. ¿Cuál es tu norte como líder? ¿Dónde te verías consagrada? ¿Dónde te verías, ya está, esto es lo que llegué a lo que quería llegar? No, yo creo que ya llegué mucho más de lo que pensé alguna vez y a lo que yo aspiro es a que efectivamente toda esta construcción de poner una alternativa de independencia política de los trabajadores, de salir de este cuadro, efectivamente se desenvuelva plenamente para las y los trabajadores, para el movimiento de la mujer, para el movimiento de la juventud. Creo que en función de eso es que vivo. Romina del Pla, diputada, dirigente gremial docente, dirigente también del movimiento feminista por el aborto, estrenando la 6ª temporada de En el Barro, que este año es Líderes en el Barro. Gracias, Romina. Gracias a vos.